Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Resulta que dentro de todas las tribus hay dos hermanitos que, digamos, después en el tiempo empiezan a trabajar muy junticos. Resulta que Zabulón, precisamente por esos tratos comerciales y por empezar, digamos, en los negocios marítimos y toda esta historia, se vuelve una tribu bastante poderosa en la parte económica. Pero resulta que Isaacar, su hermano, con el que hace llave después para trabajar por muchos aspectos, era un asno. De acuerdo a la bendición que Israel le da a Isaacar, lo llama asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Qué quiere decir esto que nos está diciendo la Escritura? Si a usted le dicen hoy en día, ay mira fulana, voy a orar por ti, y entonces uno empieza orando por usted diciéndole, Señor, gracias por este burro que me has presentado, pues obviamente usted se va a sentir insultado, usted se va a sentir mal, se va a decir, pero qué tipo de gente es esta tan loca que me trata de burro, pues ni más faltaba, ¿qué le pasa? Si me hubieras dicho águila o pavo real o cualquier animal hermoso, pues hasta de pronto, pero un burro. Bueno, resulta que para nosotros en nuestra cultura colombiana, el burro es un animalito pues tenido en baja estima y lo asociamos con esas personas ignorantes y, ay no, en el colegio, no, o sea, este es mucho burro, póngale 0, profe. Entonces, burro es algo que sí, en nuestra cultura se consideraba un insulto, pero resulta que en la época antigua un burro era equivalente a que a usted le dijeran, mire, usted es fuerte, usted tiene grandes capacidades, usted va a tener muchas facilidades para trabajar en todo el tema de lo que es transporte, usted va a tener tractomulas, o sea, era como la capacidad del burro en esa época, transportar mucha mercancía, personas, las parturientas, bueno, en fin, tiene muchísima labor. Pero el burro también se reconoce porque es un animal que cuando no quiere trabajar, pues no hay poder humano que lo logre. Y eso está diciendo aquí Israel. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. ¿Cómo así? Resulta que la tierra que le entregan a Isaacar en el libro de Josué son tierras excelentes para cualquier labor que quisiera desarrollar. Pero Isaacar dice, no, yo no quiero trabajar. O sea que era el asno que sencillamente quería estar ahí relajado sin hacer nada. Pero resulta que se convierte en algo muy interesante. Resulta que este asno se convierte en un experto en el estudio de las escrituras antiguas. Eso se narra en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32. Dice que son expertos en discernir los tiempos, es decir, los tiempos de Dios, la señal, las profecías, todo esto. Y dice que era tanto su conocimiento que ellos eran los que en gran medida aconsejaban a Israel sobre lo que debían hacer, de acuerdo al cumplimiento de los tiempos establecidos desde épocas inmemoriales sobre el pueblo de Dios. Resulta que uno cómo hace para estudiar sin producir. Pues bueno, ahí viene, digamos, este apadrinamiento que Zabulón hace para su hermano. Entonces Zabulón subsidia el estudio de su hermanito. Y entonces le dice, venga, yo sé que usted es como burrito para otras cosas, pues para el trabajo no sirvió mi hijo, pero entonces venga yo, como tengo tanto billetico, yo le voy a patrocinar su estudio. Y esto es muy importante. ¿Cómo lo aplicaríamos a nuestro caso personal? Mire, si usted tiene recursos, si usted conoce una persona que quiere estudiar, no le dé miedo comprarle un cuaderno, no le dé miedo comprarle un uniforme, no le dé miedo patrocinar los sueños de otros. Ya hablamos la importancia de creer en los sueños de los demás con la historia de José. Bueno, no le dé miedo patrocinar al otro, porque usted no sabe si el día de mañana ese otro que sí sacó el tiempo para estudiar le vaya a servir a usted o a sus descendientes. Dicen los estudiosos en el tema que de los descendientes de Isaacar vamos a encontrar muchos de los pobladores de lo que hoy conocemos como Suiza, un país bellísimo y un país que se convirtió en la caja fuerte del mundo. Los suizos son conocidos por ser excelentes trabajadores y supremamente disciplinados y estudiosos de todos estos temas que tienen que ver con producción y macroeconomías. Bueno, aquí vemos a Israel que está dándole su bendición a su hijo Dan. Y resulta que aquí hay algo que nos puede poner a pensar un poquito, porque dentro de la bendición, en el versículo 17, dice, será Dan
serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Por qué Israel estará comparando a su hijo Dan o le estará dando una bendición en la cual menciona la serpiente? Recuerden que para nuestro mundo occidental, y de acuerdo también a la terminología bíblica y teológica, el tema de mencionar la serpiente se podría catalogar como algo muy malo, algo así como veíamos con el burro. Bueno, pues resulta que no siempre la serpiente va a ser mencionada como algo malo, aunque sí es lo que predomina. Pero cuando nosotros vemos, digamos, el comportamiento dentro de un campo, un bosque, la selva o donde se encuentre este animal, vamos a ver una característica. Es un animal totalmente silencioso, es un animal que no se apresura para atacar. O sea, mide muy bien el momento, sabe esperar el momento específico para atacar. Y bueno, hay serpientes supremamente letales, hay otras que no lo son, pero en general el comportamiento de estos animalitos es que son muy cautos al momento de atacar. Dentro de la Biblia encontramos una referencia que nos dice en Mateo capítulo 10, 16, dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes e inocentes como las palomas. Entonces, dentro de esto el Señor Jesús está diciendo, tome esa parte del animal. O sea, recuerden que la serpiente puede ser animal en el mundo biológico, en el mundo físico, pero también hay una referencia de la serpiente en el mundo espiritual. Aquí nos vamos a referir al animalito biológico, ese que no tiene culpa de nada, que simplemente es parte de la creación de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo es, tomen ese tipo de comportamiento, o sea, de ser cuidadosos, de no apresurarse, de no andar por ahí como locos todo el tiempo, de vigilar muy bien sus pasos, de tener fijo su objetivo. Usted no ve una serpiente que de pronto se quiere comer un ratón y entonces se deja dispersar porque pasa una mariposa muy bonita. No, el animal está enfocado en lo que es. Entonces, en ese aspecto es como debemos tomar este ejemplo que el Señor Jesucristo nos está dando. Cuando entonces Israel bendice a su hijo Dan y menciona este tema de la serpiente, le está diciendo que es una tribu que se va a caracterizar por ser muy cuidadosa al momento de dar sus ataques. Es una tribu que tiene alta incidencia en las guerras de Israel, pero que desafortunadamente en la historia ya se empieza a meter en los terrenos de la serpiente espiritual. ¿Cómo así? Resulta que Dan tiene un grave problema. Dan, al pasar el tiempo, las generaciones y toda esta diseminación de esta tribu por el pueblo de Israel a través de todos estos territorios, vamos a encontrar que Dan se aparta por completo de los caminos de Dios. Uno de los personajes más distinguidos de la tribu de Dan es Sansón, que tiene el objetivo o el llamamiento de derrotar a los filisteos, pero que pues finalmente casi no lo logra porque se dejaba desviar fácilmente por las faldas de las mujeres. Era un romántico empedernido, como le escuché a algún muchacho, era un experto en cazatalentos. Y entonces este hombre finalmente se deja llevar por todos sus deseos sexuales y casi no cumple la misión. Bueno, ese comportamiento ya de un enfriamiento espiritual se va a agudizar bastante. Y entonces vamos a encontrar referencias, por ejemplo, en Jueces capítulo 17 y 18, nos narra cómo Dan, la tribu de Dan, introduce todo el tema de la idolatría a sus familias, a sus territorios. Y esto va a traer una tragedia espiritual tremenda, porque en Apocalipsis capítulo 7, que es donde se menciona el grupo de los 144,000, uno de los grupos que ingresa al cielo, a la parte espiritual, no se menciona a la tribu de Dan. Muchos eruditos en el tema, muchos estudiosos, muchos rabinos dicen que tal vez es porque pues perdieron el derecho de pertenecer a la Israel espiritual debido a la idolatría. En Primera de Reyes capítulo 12, versículos 26 al 30, vemos a un descendiente de Dan que se llama Jeroboam, y él manda a construir un becerro de oro. Ahí continúa la idolatría. Por allá en el libro de Amós capítulo 8 nos narra que Dan se convierte en un centro de adoración idolátrico, específicamente en el versículo 14 del capítulo 8 de Amós.
al punto de que ellos ya no se referían a Jehová de los ejércitos como su Dios, sino que la gente ya juraba era por el Dios de Dan, o sea, refiriéndose a sus imágenes, a sus ídolos. Y aquí vemos lo delicado de tener ídolos o de practicar la idolatría dentro de nuestras creencias, dentro de nuestras casas, dentro de nuestras iglesias. La idolatría siempre va a traer destrucción, siempre bíblicamente va a traer destrucción, y eso lo seguiremos viendo a lo largo de toda la escritura. Es una prohibición tajante la que hace Dios de que usted no debe tener imágenes, de que usted no debe tener ídolos, y ya en capítulos anteriores habíamos explicado más profundamente todo el tema de la idolatría, de cómo incluso un animalito, una mascota, o nuestro cuerpo, o nuestro trabajo, o el apellido, o una posesión física se puede convertir en un ídolo. Y pues obviamente todas las imágenes que a través de la historia conocemos, lo que las personas denominan, por ejemplo, la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, o la guadalupana, o en fin, todas estas imágenes realmente lo que son es idolatría. Las personas las adoran por desconocimiento, porque desgraciadamente la iglesia tradicional no explica estas cosas o disfraza la información, porque para ellos es un negocio multimillonario el tema de vender pedacitos de yeso y piedra que realmente no tienen ningún poder para hacer nada. El Salmo 115 dice que los que hacen ídolos y confían en ellos son semejantes a los muertos, es decir, que no tienen esperanza de vida. Así como ese pedazo de piedra está muerto, así mismo espiritualmente está el que deposita su fe en estos pedazos de barro que son hechos por hombre y son tallados por manos diestras, pero que finalmente conducen a la muerte eterna de nuestra alma. Entonces, volviendo a retomar el tema de Dan, vamos a encontrar que los descendientes de Dan se empiezan a dispersar por muchísimas partes del mundo. Y resulta que muchos de esos descendientes van a parar precisamente a Dinamarca. Dinamarca traduce tierra de Dan. Según muchas encuestas de opinión, de estas que se hacen en muchos países del mundo, pues por allá hace como unos 10 o 12 años se hizo una encuesta de opinión a nivel mundial y encontraban que los daneses se llevaban el primer lugar como uno de los pueblos más honestos del planeta. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.